Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. La identidad es una tensión entre aquello que somos y lo que queremos ser. También podría decirse que es una síntesis entre lo idénticos que somos a nuestros progenitores y la impronta necesaria que construimos para desarrollar una personalidad propia. La identidad sería esa forma de ser parecidos a nuestros padres que al mismo tiempo deja claro que no somos ellos. Muy a menudo se suele folclorizar la identidad. Se la pinta e imagina como un motivo idealizado arraigado al pasado que se proyecta hacia el futuro. En el caso del interior bonaerense, esta identidad responde al estereotipo gauchesco, representada por la llanura pampeana y por el trabajo rural, el ser del campo. ¿Cuál es la identidad del interior bonaerense? ¿Qué incidencia tuvo Salamone en la construcción de la idea de progreso y pujanza con que suelen referirse a la zona rural de la provincia? ¿Acaso Salamone supo darle forma a la imagen de lo que el bonaerense quiere ser, en detrimento u oposición a la figura del gaucho con que se lo identifica? La idea de un imaginario visual que se refiere en las representaciones iconográficas de la provincia de Buenos Aires tienen que partir primero de una distinción que, aunque era común en el siglo XIX, hoy la hemos perdido, que era la distinción entre pampa y campaña. O sea, la campaña era ese espacio que rodeaba la ciudad, esa relación que hoy nosotros llamamos campo-ciudad, que era un espacio productivo, que se fue extendiendo sobre el territorio que se denominaba de los indios. ¿Cómo representó el arte en sus distintas expresiones la identidad del interior bonaerense? ¿Acaso el registro de una época expresada en la poesía y la pintura se transformó al mismo tiempo en un medio que amalgamó la identidad de la región? Entonces, cuando se habla de gauchesca, que es básicamente poesía, se está pensando en un género que fue practicado por escritores con una formación letrada. Digamos, no eran gauchos, ¿no? Sino era gente letrada que tenía diferentes clases de formación, pero que dominaba la letra y que entonces utilizaba personajes, enunciadores gauchos, personajes ficcionales, a los que les daba la voz, y por lo tanto, digamos, podríamos llamarlo así, el truco que define la gauchesca es otorgarle la voz a un personaje gaucho reconocible, no solamente porque se autodefine por gaucho, sino también porque utiliza ciertas inflexiones, modismos, sintaxis que sería propia de un gaucho, ¿no? Es decir, que hay mucho de artificial en la gauchesca. Es decir, a veces se asocia la gauchesca con un alto grado de autenticidad, ¿no? Pero en realidad lo que define el género, como otros géneros literarios, es ese artificio, ¿no? Francisco Salamone no solo arribó a una pampa cuya geografía de extensa llanura ya se encontraba totalmente descripta, sino que también arribó a una pampa ya narrada en el campo de lo simbólico y representada como un territorio idealizado por los ilustres intelectuales que la escribieron. Si podemos pensar que hay un paisaje y unos tipos y unas costumbres que van definiendo una idea de la provincia de Buenos Aires, una idea visual de la provincia de Buenos Aires, tenemos que puntualizar cómo se modifica esa representación. Y el punto crucial es una etapa de una enorme modernización, que es la etapa de Rosas, donde ese costumbrismo, entre comillas, inicial,
como descripción de los tipos y costumbres, va a dejar de lado el contenido descriptivo, va a dejar de lado la mirada del otro para constituirse como un costumbrismo político, en la que se construye un nuevo sujeto, que es el sujeto vinculado a la idea federal. Y el primer nombre importante que conformó una obra gauchesca, fue el escritor montevideano Bartolomé Hidalgo. Para que nos ubiquemos en el tiempo, estamos hablando de las décadas de 1810-1820. Vive en Montevideo, nace en Montevideo, vive en Montevideo, luego viaja a Buenos Aires y va a morir aquí en la Argentina, en el caserío de Morón. Y él va a ir produciendo una obra conformada por cielitos patrióticos, por diálogos, y va a crear algunos personajes reconocibles dentro de la tradición gauchesca posterior, ¿no? Chano y Contreras, que son dos gauchos que inventa Hidalgo. Y él va a establecer una serie de tópicos de lo gauchesco, ¿no? Porque si por un lado su poesía es una poesía que exalta la lucha revolucionaria en contra de los realistas, también en algunos textos de Hidalgo, sobre todo en los últimos, va a ir apareciendo una crítica social a la condición del gaucho, ¿no? que por un lado pone su cuerpo para la revolución y sin embargo prácticamente no obtiene nada. Vení. ¿Qué hubo? ¿Y esto qué? ¿El recibo que le firmaste a Sardetti cuando te pagó? Si yo no sé firmar, señor. ¿Y esto qué es entonces? No. ¿Esto qué es? No sé, señor, no me han pagado. ¿Esto qué es entonces? No sé, le digo, no me han pagado. ¿Cómo que no sabéis, mierda? ¡No me han pagado, carajo! ¡Sargento! Buena. Buena. Buenas, don Sardetti. ¿Ma qué? Pero... El teniente alcalde me ha dicho que yo sabía firmar. Cosa de brujo, vea. Es decir, que cuando hablamos de una imagen de la provincia de Buenos Aires, necesariamente tenemos que adjetivarla. Y es distinta en cada etapa. Este costumbrismo federal también en Morel tiene otra pieza clave, que es la familia del gaucho. Esta es una litografía de comienzos de los años 40, donde vemos a un padre de familia rodeado por sus hijos, su caballo, su perro, ¿sí? Y atrás el rancho de adobe, ¿no? Y al lado uno de sus hijos con ropas de soldado federal. Esta imagen paterna que podemos asociar con una idea de una Pax Rosistas que se da a partir del 41, también es una imagen constitutiva de esta idea de un costumbrismo federal, un costumbrismo marcado por lo político. Es decir, que las imágenes que van construyendo la idea de las provincias de Buenos Aires van siempre a funcionar en una relación de consenso y coerción. ¿Y cuál es la coerción que ejerce esta imagen de la familia del gaucho? Fundamentalmente en un aspecto. Primero, que señala la expansión y las posibilidades de un orden y de un progreso, porque lo que estamos viendo no es un gaucho alzado ni el mito del gaucho malo, sino fundamentalmente un campesino, no están sus herramientas de labranza. Y eso es el aspecto de consenso. Y la cuestión coercitiva es que inevitablemente se ve una imagen a partir de la fisonomía del gaucho federal como Rosas como un padre de familia. Esa pax en la provincia de Buenos Aires que es solo posible por la política del rosismo. Y hay que tener presente la familia del gaucho como una pieza central en este derrotero iconográfico, porque sin la comprensión de esta imagen de una provincia de Buenos Aires federal rosista no podemos entender tal vez su contrapunto, que es la paz en el rancho y el rodeo,
¿sí?, de Prilidiano Pueyrredón, hechos exactamente 20 años después. La Paz en el Rancho, ¿sí?, que es el nombre original, nosotros la conocemos por Un alto en el campo, también se representa una familia, ¿no? Y una crítica del momento, un comentario más que una crítica del momento, reproducido en el Correo del Domingo, nos indica, ¿sí?, un periódico ilustrado de la época, que son todos de la misma raza y de la misma identidad, ¿no?, que son nacidos y crecidos en los Altos de Morón, es decir, en ese camino que frecuentaba Pueyrredón para hacer sus pinturas, que era el norte de lo que hoy es el Gran Buenos Aires, ¿no?, entre San Isidro y Morón. La imagen narrada de la ruralidad, la narrativa ideada por ilustres intelectuales sobre lo que significaba ser de campo, terminó dotando de sentido el significante gaucho. La pintura y la literatura, junto con su expresión musical, el canto, legaron una identidad profunda pero artificiosa, donde el gaucho civilizado se erguía en oposición a la barbarie representada por el indio. En el campo de lo simbólico, ese gaucho idealizado preparó el terreno para el desembarco de la inmigración, que finalmente pobló el supuesto desierto. En realidad, un territorio arrebatado. El concepto de civilización y barbarie o barbarie, un poco lo acuñó Sarmiento, y a él, digamos, le rendimos tributo cuando hacemos una referencia a esas dos palabras. A mí me gusta pensarlo más como un sistema, como una especie de yin y yang, ¿no? O sea, nosotros tenemos una relación, o sea, van pegados los dos conceptos y entonces hay aspectos de barbarie y de civilización en las dos regiones que parecería ser que son irreductibles y en realidad son dos regiones que se mezclan, ¿no? Hay hechos de barbaries en ambos lugares y hechos civilizatorios también en ambos lugares. Y entonces, bueno, ahí un poco también Sarmiento cae en su propia, digamos, en su propia lógica también hace eso, ¿no? En el Facundo podemos ver también, ¿no? Ese problema que creo que nosotros lo dramatizamos de una manera en que en realidad habría que tomarlo con total simplicidad, ¿no? O sea, asumirlo como nuestra identidad, eso de civilización y barbarie. Creo que ahí está, como interfaz está siempre el peronismo, que es inevitable, ¿no?, como un hecho cultural, no como el hecho político, o por lo menos no solo como el hecho político, sino me interesa el peronismo como un hecho cultural, que creo que es el agente precisamente de esa forma solidaria entre civilización y barbarie. Francisco Salamone llegó a la Pampa bonaerense expropiada a los pueblos originarios, identificada con lo gauchesco y abierta a todo inmigrante de bien que quisiera labrar la tierra. De estas tres fuentes de identidad se impuso la gauchesca, y en ese proceso de amalgama, la Pampa se convirtió en el campo y la hidalguía del gaucho en la tonada propia de la gente que lo habita. Eso está muy bien expresado en este cuadro, ¿no?, en La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, un cuadro pintado creo en el 1893. Y en pleno auge civilizatorio, precisamente. Es un cuadro que nos viene a recordar de dónde venimos y qué es lo que nos estaría pasando en ese momento. Y bueno, es un cuadro también, como todo este sistema que tiene tantos equívocos y tantas formas de ser abordado, este cuadro también es muy fallido en sus lecturas. O sea, es un cuadro que nos puede presentar facetas a partir de ser mirado con atención, facetas que no son las homologadas, ni siquiera por la Academia de Bellas Artes, ¿no? Estoy hablando de gente que lo ha visto, que lo ha mirado, que lo ha analizado, que ha escrito libros sobre este cuadro incluso, y sin embargo no está agotada la mirada, ¿no? Sin embargo el cuadro sigue sin entregar todos sus secretos, porque al ponerlo en la vía de civilización o barbarie, el cuadro sería un anatema en contra de la barbarie. Entonces, aparentemente lo que se ve ahí son unos salvajes que acaban de saquear una iglesia, que se roban una cautiva, que roban, digamos, producen una cantidad de delitos impresionantes. Creo que son 15 delitos, ¿no?, a la vez, hechos en una sola imagen.
robo de personas, saqueo, robo en banda, todas las figuras delictivas están ahí. El ganado, están robándose sobre todo, que era lo que realmente robaban mucho, asesinatos, de todo. Y sin embargo la visión es sesgada, porque también hay un aspecto civilizatorio en el cuadro que es fundamental, que es el hecho más dramático del cuadro, es su aspecto civilizatorio y no de barbarie. ¿Y cuál es el aspecto civilizatorio que tiene? Que los indios se están convirtiendo al cristianismo. En el mismo momento en que saquean, hay un indio ahí que es fundamental, que es el que lleva la cruz, y la lleva como un estandarte, es más, como un arma. Como los otros llevan la lanza, él lleva la cruz de Cristo, con el Cristo muerto en la cruz. Y es como un caballero, y el personaje se le cae una venda de los ojos. ¿Cómo es eso? Y no es la venda de un herido que está vendado, sino que es una venda que se le está cayendo los ojos. Si lo miramos con atención, si hacemos un plano bien corto ahí, lo vamos a ver. El caballero está en un caballo blanco, llevando la cruz de Cristo y se le está cayendo la venda de los ojos. Esa cruz civilizatoria es el símbolo del triunfo, que obliga con su victoria a enterrar las creencias ancestrales de los dominados. Esa cruz es la que nos espera al momento del deceso, en el pasaje de la vida a la muerte, representada en el territorio conquistado por los portales monumentales de los cementerios de Salamone. En esta nueva arquitectura, en la abstracción geométrica de la forma, está agazapada la mitología de la conquista, una religión que el Estado moderno reconoce como propia. La Argentina de Salamone es esa Argentina ambivalente que se pretende como una república liberal y moderna, pero se manifiesta como una sociedad conservadora y mística. También está esa lectura del tema de, bueno, precisamente fines del siglo XIX, ya irrumpe la modernidad, y entonces, claro, yo en mi obra también trabajé un poco esa tensión, ¿no?, de lo moderno, la tradición, las herencias simbólicas, las herencias históricas y lo nuevo, ¿no? Entonces hay un cuadro que yo hice hace unos años, que era precisamente trabajar con el aspecto civilizatorio puro, ¿no?, de que la iluminación de una casa racionalista con grandes ventanales luminosos, que me gustaron eso, que iluminen la oscuridad de la pampa, ¿no? Entonces esa luz que traería Victorio Campos, por ejemplo, que es un gran agente civilizador, y hace su pedagogía a través de una arquitectura moderna, una arquitectura que viene a reemplazar ese pintoresquismo del chalecito californiano. Entonces ahí hay esa clave de civilización-barbarie. La barbarie estaría encarnada en la casita que surge de la tierra, digamos, ¿no?, como un hongo, surge, y la razón, ¿no?, la máquina de vivir y demás, que aterriza como un ovni, ¿no?, como una nave con sus patitas, así, con sus pilotís, y apenas hace contacto con el territorio. Si bien la obra de Francisco Salamone irrumpe con una modernidad abstracta y racional, se impone a priori sin lógica alguna en el contexto debido a su escala desmesurada. Pero si la miramos en aras del progreso, esta arquitectura es pionera de futuras ciudades, que nacieron como pequeñas comunidades agrícolas que pretendían ser cabeceras de potentes partidos. Esta promesa de progreso que implicó la obra de Salamone para todas estas comunidades tuvo la lógica de un país que se imaginó mucho más federal de lo que luego fue. A fines del siglo XIX, tanto Argentina como, por ejemplo, Estados Unidos convocaron a inmigrantes europeos para poblar el territorio, pero la gran diferencia radicó en que la masa inmigratoria que llegó al puerto de Buenos Aires se encontró con una clase terrateniente que no estaba dispuesta a compartir la tierra. Muchos de los inmigrantes que llegaron a la Argentina con el sueño de la tierra propia terminaron hacinados en los conventillos de La Boca o desplazados al incipiente conurbano. Salamone diseñó a escala de los sueños de aquellos pueblos que imaginaron que el proyecto federal debía sostenerse con obras. También construyó caminos, construyó puentes, construyó silos asociados a la producción. Nos dejó brigadas de vecinos entrenadas en la construcción con el cemento. Eso conlleva a un nuevo modelo constructivo que va a estar aplicado en nuestras ciudades y una expectativa
de que la modernidad va a llegar a los pueblos. Mira, hay muchas miradas sobre cómo trabajar el territorio. Desde mi posición de arquitecta que ama su tierra y cree en la equidad, creo que lo que debe trabajarse es en el equilibrio poblacional en el territorio. No tiene que haber mega concentraciones, que fue la expulsión de población que tuvo la provincia de Buenos Aires, hacia la provincia, el país entero, hacia Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Nosotros tenemos que fortalecer la vida rural, en la ruralidad, fortalecer los pueblos rurales, equiparlos y generar un equilibrio poblacional acorde. Si hoy tenemos comunicaciones, hoy tenemos todo. Salamone, ¿qué hizo? Salamone le dio modernidad a nuestros pueblos. Legó obras increíbles, obras de autor, de arte, de arquitectura, al interior provincial dedicadas a las vacas. Las vacas eran los espectadores de la obra de Salamone. ¿A quién le hizo el cementerio de Saldungaray? ¿A quién le hizo nuestras delegaciones y nuestros mataderos? Es decir, él está apostando a un futuro al área de ruralidad. Yo quiero ese futuro para mi tierra, para mi interior bonaerense. Ese futuro es el que nos negaron. Salamone apostó con eso. Salamone y un gobierno probablemente poco estudiado desde el punto de vista de la interacción con el territorio. Porque el gobierno de Fresco tuvo una campaña de construcción en la educación rural, y entonces vas a encontrar en pueblitos rurales ignotos, que por decirte Las Espigas en Las Flores, que vos te encontrás con una escuela rural y es de Salamone. Y era un plan educativo de fortalecimiento de la educación en el territorio rural, gobierno de Fresco. Y eso de golpe, ¿no? Caramba, ese afianzamiento de la ruralidad estaba dado en varias líneas, no solamente en esa obra que hizo Salamone. Esa idea de Fresco, ¿no? de ir jalonando un territorio salvaje, un territorio conquistarlo simbólicamente con una arquitectura contundente y que se asome en ese horizonte llano de la llanura, digamos, que se pueda erigir verticalmente y hacer como de mojón civilizatorio. Eso sería un poco la idea lógica, y que está bien, de Fresco, y tomar a Salamone, que hace una arquitectura muy emblemática, y entonces bien, ¿no? O sea, el tema es que Salamone le da un giro poético, o sea, no hace la típica, digamos, la escalinata y la columnata dórica, digamos, como pasa desde Washington hasta cualquier ciudad moderna, para marcar una arquitectura del Estado, para marcar el poder del Estado, ¿no? Para decir, usted tiene que subir ahora y cuando termine de subir ahí va a tener la autoridad, va a estar presente con la autoridad. Y entonces, bueno, eso Salamone lo hace de otra manera, le da una novedad, tiene una cierta modernidad extraña, expresionista. Y como bonaerense y como activa participante de la vida del interior provincial, yo demando nuevamente eso. Esa es la modernidad que nos prometieron, la quiero de vuelta. Hoy están los neorurales que están cansados del centro de Buenos Aires, entonces vienen y pueblan nuestros pequeños pueblos abandonados. Mi llave para decirlo es la obra de Salamone. Es ese momento en donde se apostó al interior de la provincia de Buenos Aires. Quiero eso nuevamente. Quiero recuperar el ferrocarril. Quiero que se vuelvan a habitar los pueblos de la ruralidad. Quiero que nuevamente se pueda trabajar en el campo y vivir la gente del campo. Ligada a una idea del campo como forma de propiedad, como forma de ser, como forma de trabajar, la identidad del interior bonaerense anclada en lo folclórico le dio la espalda a Salamone. El patrón de estancia mantuvo su hegemonía y al peón rural no le quedó otra alternativa que subyugarse al sistema de dominación del terrateniente. Esta identidad, a la que Francisco Salamone originalmente le aportó una impronta de futuro y grandeza, convenientemente se ancló a un funcionamiento conservador y telúrico del statu quo.